Capítulo 99. Trastornos del sistema nervioso central. Los trastornos del sistema nervioso central son una causa importante de mortalidad neonatal y de morbilidad a corto y largo plazo. El daño del sistema nervioso central puede deberse a hipoxia, asfixia, hemorragia, traumatismos, hipoglucemia o citotoxicidad directa. La etiología es con frecuencia multifactorial y abarca las complicaciones perinatales agudas, la inestabilidad hemodinámica postnatal y las anomalías del desarrollo que pueden ser genéticas y medioambientales, o ambas. Son factores predisponentes para la lesión cerebral las enfermedades maternas agudas o crónicas que producen disfunción uteroplacentaria, las infecciones intrauterinas, la macrosomía y la distocia, una presentación anormal en el parto, la prematuridad y el retraso del crecimiento uterino. Las urgencias, agudas y a menudo inevitables, que surgen durante el proceso del parto, producen con frecuencia daño cerebral mecánico e hipóxico isquémico, o ambos. 99.1. El cráneo. Después de los partos normales o con la ayuda de forceps o ventosas puede aparecer eritema, abrasiones, equimosis y necrosis de la grasa subcutánea de las partes blandas de la cara o del cuero cabelludo. Su localización depende del área de contacto con los huesos de la pelvis o de la aplicación del forceps. La hemorragia traumática puede afectar a cualquier capa del cuero cabelludo y al contenido intracraneal, figura 99.1. El caput succedaneum consiste en una tumefacción edematosa difusa, a veces equimótica, de las partes blandas del cuero cabelludo que afecta a la zona de presentación en los partos de vértice, ver figura 99.1. Puede extenderse y atravesar la línea media y las suturas. El edema desaparece en los primeros días de vida. El moldeamiento de la cabeza y el acabalgamiento de los huesos parietales suelen asociarse al caput succedaneum y se aprecian mejor una vez que el caput cede, pero desaparecen en las primeras semanas de vida. De forma excepcional, un caput hemorrágico puede desencadenar shock y obligar a una transfusión de sangre. En las presentaciones de cara puede encontrarse una tumefacción similar con alteraciones de la coloración y deformación del rostro. No es necesario un tratamiento específico, pero cuando aparecen equimosis extensas puede desarrollarse hiperbilirrubinemia. El cefalohematoma, figura 99.2, es una hemorragia superióstica y, por tanto, siempre queda limitada a la superficie de un único hueso craneal. Se produce en el 1 a 2% de los nacimientos. No se observa alteración de la coloración del cuero cabelludo que lo cubre y la tumefacción no suele apreciarse hasta pasadas varias horas de vida, ya que la hemorragia superióstica es un proceso lento. La lesión se convierte en una masa tensa y dura con un borde palpable localizado sobre un área del cráneo. Casi todos los cefalohematomas se reabsorben en un plazo que depende de su tamaño, pero que oscila entre 2 semanas y 3 meses. Hacia el final de la segunda semana puede empezar la calcificación. Algunos se mantienen durante años como protuberancias óseas que se detectan en las radiografías en forma de un ensanchamiento del espacio diploico. Los defectos pseudoquísticos pueden persistir durante meses o años. El cefalohematoma se asocia con una fractura del cráneo subyacente en un 10 a 25% de los casos, que suele ser lineal y no presenta depresión. Al palpar el borde organizado del cefalohematoma se suele tener la sensación de una depresión central que sugiere, pero no confirma, la presencia de fractura subyacente o defecto óseo. No es necesario tratar los cefalohematomas, aunque a veces hay que recurrir a la fototerapia para mejorar la hiperbilirrubinemia. La infección del hematoma es una complicación muy rara. La hemorragia subgaleal es una colección de sangre por debajo de la aponeurosis que cubre el cuero cabelludo a lo largo de todo el músculo occipito frontal. La hemorragia puede extenderse por todo este gran espacio potencial e incluso diseccionar y pasar al tejido subcutáneo del cuello. Suele asociarse a un parto con ventosa. Lo más probable es que el mecanismo de la lesión sea una rotura de las venas emisarias, que conectan los senos durales dentro del cráneo con las venas superficiales del cuero cabelludo, asociada a veces a una fractura del cráneo, una diástasis de la sutura o una fragmentación del borde superior del hueso parietal. Una hemorragia subgaleal extensa puede deberse a una coagulopatía hereditaria, hemofilia. La hemorragia se manifiesta como una masa fluctuante que acabalga las suturas craneales y las fontanelas y que aumenta de tamaño después del nacimiento.
Muchos pacientes desarrollan una coagulopatía de consumo por la gran pérdida de sangre. Se debe monitorizar a los niños y controlar la hipotensión y el desarrollo de hiperbilirrubinemia. Las lesiones suelen resolverse en un periodo de 2 a 3 semanas. Las fracturas del cráneo pueden deberse a la presión ejercida por el forceps, por la sínfisis del pubis, por la prominencia sacra o por las espinas isquiáticas de la madre. Las fracturas más frecuentes son las lineales y no producen síntomas ni requieren tratamiento. Las fracturas deprimidas suelen ser indentaciones de la bóveda craneal y se parecen a una abolladura en forma de pelota de ping-pong. Suelen deberse al parto con forceps o a compresiones fetales. Suelen ser asintomáticas a menos que se asocien con lesiones intracraneales. Cuando la depresión es importante se aconseja elevar el hueso para evitar la lesión de la corteza por una presión mantenida. Aunque algunas se elevan de forma espontánea, otras requieren tratamiento. La elevación percutánea con microtornillos es un método que se ha usado con éxito para elevar las fracturas craneales deprimidas. La fractura del hueso occipital con separación de las porciones escamosa y basal provoca casi siempre una hemorragia mortal debido a la rotura de los senos vasculares subyacentes. Este tipo de fracturas puede producirse durante un parto de nalgas al traccionar sobre la columna hiperextendida de un niño con la cabeza fija en la pelvis materna. Las hemorragias subconjuntivales y retinianas son frecuentes, al igual que las petequias de la piel de la cabeza y el cuello. Lo más probable es que todas ellas se deban a un aumento brusco de la presión intratorácica durante el paso del tórax por el canal del parto. Hay que tranquilizar a los padres informándoles de que son lesiones transitorias y que se deben a los acontecimientos normales del parto. Suelen resolverse rápidamente durante las 2 primeras semanas de vida. 99.2. Hemorragia epidural, subdural y subaracnoidea traumáticas. La hemorragia epidural, subdural o subaracnoidea traumática es especialmente frecuente cuando hay desproporción entre el tamaño de la cabeza fetal y el del estrecho inferior de la pelvis materna, cuando el trabajo de parto se prolonga, en las presentaciones de nalgas o en los expulsivos demasiado rápidos o cuando se producen ayudas mecánicas en el expulsivo. La hemorragia subdural asintomática puede detectarse en las primeras 48 horas de vida tras un parto vaginal o por cesárea. Las hemorragias subdurales masivas son raras, pero se observan sobre todo en recién nacidos a término más que en prematuros, y suelen asociarse a desgarros de la tienda del cerebelo o, con menor frecuencia, de la hoz del cerebro. Los pacientes con hemorragia masiva causada por desgarros de la tienda del cerebelo o de la hoz del cerebro empeoran rápidamente y pueden morir poco tiempo después de nacer. La mayoría de las hemorragias subdurales y epidurales se resuelve sin necesidad de intervenir, aunque se recomienda la consulta con un neurocirujano. El diagnóstico de la hemorragia subdural puede retrasarse hasta que el volumen del líquido subdural crónico se expande y provoca megalocefalia, prominencia frontal, abombamiento de las fontanelas, anemia y a veces convulsiones. Las imágenes de tomografía y resonancia son útiles para confirmar el diagnóstico. La hemorragia subdural sintomática en los recién nacidos a término de gran tamaño debe tratarse mediante la extracción del líquido subdural acumulado con una aguja introducida a través del borde lateral de la fontanela anterior. Además de un traumatismo del parto, en todos los niños con derrame subdural después del periodo neonatal inmediato debe sospecharse la posibilidad de malos tratos. Las hemorragias subdurales asintomáticas tras el trabajo de parto suelen resolverse a las 4 semanas de vida. La hemorragia subaracnoidea es infrecuente y clínicamente silente. Las anastomosis entre las arterias leptomeningeas penetrantes o las venas que hacen de puente son el origen más probable de la hemorragia. La mayoría de los neonatos afectados no presenta síntomas clínicos, pero la hemorragia subaracnoidea puede detectarse si se observa un aumento del número de eritrocitos en una muestra de punción lumbar. Algunos recién nacidos desarrollan convulsiones benignas, que suelen producirse el segundo día de vida. En raras ocasiones, el neonato presenta una hemorragia catastrófica potencialmente mortal y fallece. No suelen observarse anomalías neurológicas durante el episodio agudo o durante el seguimiento. En caso de hallazgos neurológicos importantes, debe pensarse en una malformación arteriovenosa que puede confirmarse fácilmente mediante tomografía o resonancia. La ecografía es menos sensible.
99. 3. Hemorragia intracraneal intraventricular y leucomalacia periventricular. Etiología. La hemorragia intracraneal suele desarrollarse espontáneamente y con menos frecuencia puede deberse a traumatismos o asfixia y, en raras ocasiones, a trastornos primarios de la coagulación o por anomalías vasculares congénitas. La hemorragia intracraneal afecta a menudo a los ventrículos, hemorragia intraventricular, de los lactantes prematuros nacidos espontáneamente sin traumatismos aparentes. Los trastornos primarios de la coagulación y las malformaciones vasculares son raros y suelen provocar hemorragias subaracnoideas o intracerebrales. La hemorragia intrauterina asociada a trombocitopenia idiopática materna, o más a menudo, a trombocitopenia aloinmunitaria fetal, puede manifestarse como una hemorragia cerebral grave o un quiste porencefálico tras la resolución de una hemorragia cortical fetal. Las hemorragias intracraneales pueden asociarse a coagulopatía intravascular diseminada, trombocitopenia isoinmunitaria y un déficit neonatal de vitamina K, sobre todo en recién nacidos a término de madres tratadas con fenobarbital o fenitoína. Epidemiología. La incidencia global de hemorragia intraventricular ha disminuido durante las últimas décadas gracias a la mejora de los cuidados perinatales y al incremento en el uso de corticoides antes del nacimiento, a la administración de sustancia tensioactiva para tratar el síndrome de dificultad respiratoria y, posiblemente, a la administración de indometacina. No obstante, sigue siendo una causa importante de morbilidad en los lactantes pretérmino. Alrededor del 30% de los lactantes prematuros de menos de 1500 gramos presenta hemorragia intraventricular. El riesgo está inversamente relacionado con la edad gestacional y el peso al nacer. Cuanto más pequeños y más inmaduros son los recién nacidos, mayor es el riesgo. El 7% de los lactantes con un peso entre 1001 y 1500 gramos padece una hemorragia intraventricular grave, grado 3 o 4, en comparación con el 14% de los niños con un peso entre 751 gramos y 1000 gramos, y el 24% de los lactantes con un peso igual o inferior a 750 gramos. El 3% de los lactantes de menos de 1000 gramos de peso desarrolla leucomalacia periventricular. Patogenia. Las lesiones neurológicas principales en los lactantes de muy bajo peso al nacer son la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular. La hemorragia intraventricular de los prematuros afecta a la matriz germinal subependimaria gelatinosa. Esta área periventricular es el foco de origen de las neuronas embrionarias y células gliales fetales que emigran hacia la corteza. En esta región muy vascularizada del cerebro, los vasos sanguíneos inmaduros, junto con el pobre tejido de soporte vascular existente, predisponen a la aparición de hemorragia en los prematuros. La matriz germinal involuciona a medida que el lactante se acerca a la gestación a término y mejora la integridad vascular de los tejidos, por lo que la hemorragia intraventricular es mucho menos frecuente en el lactante nacido a término. El infarto hemorrágico periventricular suele desarrollarse tras una hemorragia intraventricular secundaria a congestión venosa. Entre los factores que predisponen a la hemorragia intraventricular se incluyen la prematuridad, el síndrome de dificultad respiratoria, la lesión hipóxico-isquémica o hipotensora, la lesión por reperfusión de los vasos lesionados, el aumento o la disminución del flujo sanguíneo cerebral, la disminución de la integridad vascular, el aumento de la presión venosa, el neumotórax, la trombocitopenia, la hipervolemia y la hipertensión. Cada vez se comprende mejor la patogenia de la leucomalacia periventricular y parece que en ella están implicados acontecimientos intrauterinos y postnatales. Existe una relación compleja entre el desarrollo de la vascularización cerebral y la regulación del flujo sanguíneo cerebral, ambos dependientes de la edad de gestación, los trastornos de los precursores oligodendrocíticos necesarios para la mielinización y la infección e inflamación materna o fetal, o ambas. Otros factores lesivos similares, hipoxia, isquemia, la obstrucción venosa por una hemorragia intraventricular o el estrés fetal no identificado pueden disminuir la perfusión al cerebro y causar hemorragia y necrosis periventricular. La leucomalacia periventricular se caracteriza por lesiones necróticas focales en la sustancia blanca periventricular y una lesión más difusa de la sustancia blanca, o ambas. El riesgo de leucomalacia periventricular aumenta en los lactantes con hemorragia intraventricular grave y aumento de tamaño de los ventrículos, o ambos.
Las vías corticoespinales descienden a través de la sustancia blanca periventricular, de ahí la asociación existente entre lesión de la sustancia blanca cerebral o leucomalacia periventricular y trastornos motores, incluida la parálisis cerebral. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes con hemorragia intraventricular no presenta síntomas clínicos, incluso con hemorragias moderadas o graves. Algunos lactantes prematuros con hemorragia intraventricular grave pueden presentar un deterioro en el segundo o tercer día de vida. Las primeras manifestaciones de la hemorragia suelen consistir en hipotensión, apnea, palidez o cianosis, succión defectuosa, signos oculares anormales, llanto agudo y estridente, convulsiones o disminución del tono muscular, acidosis metabólica, shock, disminución del hematócrito o imposibilidad de remontarlo después de una transfusión. La hemorragia intraventricular no suele estar presente en el momento del nacimiento. El 50% de los casos se diagnostica durante el primer día de vida y hasta el 75% durante los 3 primeros días de vida. Un pequeño porcentaje de lactantes desarrollará una hemorragia tardía entre los días 14 y 30. La hemorragia intraventricular es un hecho muy infrecuente después del primer mes de vida. La leucomalacia periventricular suele ser asintomática hasta que las secuelas neurológicas de la necrosis de la sustancia blanca se manifiestan al final de la lactancia en forma de déficits motores espásticos. La leucomalacia periventricular puede aparecer ya en el nacimiento, pero lo habitual es que se detecte más tarde como una fase codensa precoz, a los 3 a 10 días de vida, seguida de la típica fase colúcida, quística a los 14 a 20 días de vida. La gravedad de la hemorragia puede definirse por la localización y el grado de dilatación ventricular en las imágenes de tomografía. La hemorragia de grado 1 representa una hemorragia confinada a la zona subependimaria. La hemorragia de grado 2 es una hemorragia dentro del ventrículo, pero sin dilatación ventricular. La hemorragia de grado 3 es una hemorragia intraventricular con dilatación del ventrículo. El grado 4 representa una hemorragia intraventricular y parenquimatosa. Existe otro sistema de clasificación que describe 3 niveles de gravedad creciente de la hemorragia intraventricular detectada por ecografía. En el grado 1 la hemorragia está confinada a la matriz germinal región subependimaria o con afectación de menos del 10% del ventrículo, 35% de los casos de hemorragia intraventricular. El grado 2 es una hemorragia intraventricular que ocupa el 10 a 50% del ventrículo, 40% de los casos, y el grado 3 es una afectación de más del 50% con ventrículos dilatados, figura 99, 3. La ventriculomegalia puede ser leve, 0,5 a 1 centímetro de dilatación, moderada, 1 a 1,5 centímetros de dilatación, o grave, más de 1,5 centímetros de dilatación. Diagnóstico. El diagnóstico de la hemorragia intracraneal se basa en los datos de la historia, las manifestaciones clínicas y en el conocimiento de los riesgos de hemorragia intraventricular asociados a cada peso al nacer. Los signos clínicos asociados de la hemorragia intraventricular son inespecíficos o están ausentes, por lo que se recomienda evaluar al prematuro de menos de 32 semanas de gestación con una ecografía craneal en tiempo real a través de la fontanela anterior para descartar una posible hemorragia intraventricular. Los lactantes que pesan menos de 1000 gramos presentan un alto riesgo de hemorragia intraventricular y deben ser estudiados mediante ecografía craneal durante los 3 a 7 primeros días de vida, cuando podrán detectarse alrededor del 75% de las lesiones. La ecografía es la técnica preferida para la detección selectiva porque es incruenta, portátil, reproducible, sensible y específica para detectar hemorragia intraventricular. Todos los lactantes de alto riesgo deben someterse a una ecografía de seguimiento cuando se cumplan las 36 a 40 semanas de vida desde la última menstruación para evaluar adecuadamente la presencia de leucomalacia periventricular, ya que los cambios quísticos relacionados con una lesión perinatal pueden no verse durante al menos 2 a 4 semanas. En un estudio, en el 29% de los recién nacidos con bajo peso al nacer que desarrollaron posteriormente parálisis cerebral, no se observaron signos radiográficos de leucomalacia periventricular hasta pasados 28 días de vida.
La ecografía también detecta lesiones prequísticas y quísticas simétricas de leucomalacia periventricular y las lesiones ecogénicas intraparenquimatosas asimétricas del infarto hemorrágico cortical. Además, las ecografías seriadas permiten diagnosticar el desarrollo tardío de atrofia cortical, por encefalia y la gravedad, progresión o regresión de la hidrocefalia posthemorrágica. Aproximadamente el 3 a 5% de los niños con muy bajo peso al nacer desarrollará hidrocefalia posthemorrágica que obligará a la inserción de una derivación ventrículo-peritoneal. Si los resultados de la ecografía inicial son anormales, estaría indicada la realización de estudios ecográficos a intervalos para monitorizar el desarrollo de la hidrocefalia. La hemorragia intraventricular representa solo una cara de la lesión cerebral en el lactante nacido a término o pretérmino. La resonancia es más sensible para evaluar la extensión de la lesión periventricular y puede predecir mejor una evolución negativa a largo plazo. La tomografía y, sobre todo, la resonancia potenciada en difusión, están indicadas en los recién nacidos a término con sospecha de lesión cerebral o ictus, ya que la ecografía puede no poner de manifiesto la hemorragia o el infarto intraparenquimatoso. Pronóstico. El grado de hemorragia intraventricular y la presencia de leucomalacia periventricular guardan una relación estrecha con el deterioro del desarrollo neurológico. En los lactantes con un peso al nacer menos de 1000 gramos, la incidencia de deterioro neurológico grave, definido como un índice de desarrollo mental de la Bayley Scales of Infant Development 2 menos de 70, un índice de desarrollo psicomotor menos de 70, parálisis cerebral, ceguera o sordera, es del 50%, el 55% y el 70% para los lactantes con hemorragia intraventricular de grados 2, 3 y 4, respectivamente, tabla 99, 1. Por el contrario, la tasa de deterioro del desarrollo neurológico es de aproximadamente el 40% en los lactantes sin hemorragia intraventricular y aquellos con hemorragia intraventricular de grado 1. La leucomalacia periventricular, la leucomalacia periventricular quística y la hidrocefalia progresiva con necesidad de una derivación se asocian por separado a mal pronóstico. La mayoría de los lactantes con hemorragia intraventricular y distensión ventricular aguda no desarrolla hidrocefalia posthemorrágica. El 10 a 15% de los neonatos con bajo peso al nacer y hemorragia intraventricular manifiesta hidrocefalia posthemorrágica, que puede estar presente desde el principio, pero sin producir signos clínicos, como aumento del perímetro cefálico, letargia, abombamiento de las fontanelas o gran dehiscencia de las suturas, apnea y bradicardia. En los lactantes con hidrocefalia sintomática los signos clínicos pueden tardar 2 a 4 semanas en aparecer, a pesar de la dilatación ventricular progresiva y la compresión y el adelgazamiento de la corteza cerebral. La mayoría de los niños con hidrocefalia posthemorrágica presenta una regresión espontánea. El 3 a 5% de los niños con muy bajo peso al nacer hidrocefalia posthemorrágica necesitará una derivación. Los niños que pesan menos de 1000 gramos al nacer con hidrocefalia posthemorrágica y que requieren derivación tienen un menor rendimiento cognitivo y psicomotor a los 18 a 22 meses. Prevención. La mejora de los cuidados perinatales es fundamental para reducir al máximo la lesión cerebral traumática y disminuir el riesgo de parto pretérmino. La incidencia de hemorragias intracraneales traumáticas puede reducirse mediante un enfoque estratégico prudente de la desproporción pélvico-cefálica y de los partos quirúrgicos, forceps, ventosa. Las hemorragias fetales o neonatales que se deben a púrpura trombocitopénica idiopática o a trombocitopenia aloinmunitaria maternas pueden prevenirse con la administración de corticoides e inmunoglobulina intravenosa a la madre, o con transfusiones plaquetarias al feto y cesárea. Es fundamental controlar de manera estrecha el estado respiratorio e hidroelectrolítico de los niños con bajo peso al nacer para evitar la aparición de acidosis, hipocapnia, hipoxia, hipotensión, grandes fluctuaciones de la presión arterial neonatal o de la presión parcial de dióxido de carbono arterial y neumotórax, ya que aumentaría el riesgo de hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular. Se recomienda la administración de un solo ciclo prenatal de corticoides en embarazos de 24 a 34 semanas con riesgo de parto pretérmino, ya que disminuye el riesgo de muerte, de hemorragia intraventricular de grados 3 y 4 y de leucomalacia periventricular.
La administración profiláctica de indometacina a dosis bajas, 0,1 miligramos por kilo por día durante 3 días, a los recién nacidos pretérmino de muy bajo peso, al nacer disminuye la incidencia de hemorragia intraventricular grave. Tratamiento. Aunque no hay tratamiento para la hemorragia intraventricular, esta puede ir acompañada de complicaciones que sí lo necesitan. Las convulsiones se tratan con antiepilépticos, la anemia y la coagulopatía necesitan transfusiones de concentrados de hematiyesoplasma fresco congelado. El shock y la acidosis se revierten con la administración prudente y lenta de bicarbonato sódico y fluidoterapia. La inserción de un catéter de derivación ventrículo-peritoneal es el método de elección para tratar la hidrocefalia posthemorrágica progresiva y sintomática. Algunos niños requieren una derivación transitoria del líquido cefalorraquídeo antes de insertar de forma segura un catéter definitivo. Los diuréticos y la cetazolamida no son eficaces. Las punciones lumbares seriadas, los tapones y los reservorios ventriculares y los drenajes ventriculares externos son intervenciones potencialmente transitorias, pero que llevan asociado un riesgo de infección y de porencefalia en el punto de punción, debido a la lesión del parénquima circundante. Al insertar un catéter de derivación ventrículo subgaleal desde el ventrículo hasta una bolsa subgaleal creada quirúrgicamente, se obtiene un sistema cerrado para una descompresión ventricular constante sin los factores de riesgo adicionales. La descompresión se regula mediante el gradiente de presión entre el ventrículo y la bolsa subgaleal. 99.4. Lesión cerebral por inflamación, infección y fármacos. La hemorragia intraventricular grave y la leucomalacia periventricular son los factores de riesgo más frecuentes de evolución negativa en los niños con muy bajo peso al nacer. También hay otros factores implicados en la etiología de la lesión cerebral perinatal, como son las citocinas y las infecciones o la inflamación prenatal o postnatal. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la madre, el feto o el lactante puede inducir la producción de varios mediadores inflamatorios que tienen actividad citotóxica directa o que causan disminución de la perfusión del sistema nervioso central, figura 99.4. Es más probable que los niños pretérmino con signos, a veces subclínicos, de infección intrauterina o postnatal, o de corioamnionitis materna, acaben con trastornos del desarrollo neurológico, como parálisis cerebral, en comparación con los lactantes no infectados. Las infecciones intrauterinas pueden afectar al desarrollo del sistema nervioso central y alterar directamente el crecimiento celular o producir neurosis celular, lo que desemboca en microcefalia, retraso mental, retraso del desarrollo o parálisis cerebral. Estas infecciones adquiridas perinatales o congénitas específicas engloban a las causadas por citomegalovirus, ver capítulo 255, toxoplasmosis, ver capítulo 290, herpes simple, ver capítulo 252, sífilis, ver capítulo 218, rubéola, ver capítulo 247, y virus de inmunodeficiencia humana, ver capítulo 276. La meningitis bacteriana adquirida en el primer año de vida, pero sobre todo en el primer mes de vida, es otro factor de riesgo importante de lesión del sistema nervioso central y de mala evolución del desarrollo neurológico, ver capítulo 603. Los trastornos del desarrollo neurológico a largo plazo también se asocian a la administración postnatal de dosis altas de corticoides a recién nacidos con muy bajo peso al nacer. La exposición postnatal temprana a la dexametasona durante la primera semana de vida está asociada a desajustes metabólicos, retraso del crecimiento, aumento del riesgo de sepsis y de perforación intestinal espontánea. Los lactantes expuestos a corticoides después de la primera semana de vida presentan un mayor riesgo de parálisis cerebral y retraso del desarrollo. El riesgo puede aumentar con el uso prolongado de corticoides, más de 6 semanas. A la edad de 8 años, los niños tratados con dexametasona son más pequeños, tienen un perímetro craneal más pequeño, habilidades motoras y de coordinación peores, más dificultad con la integración visual motora y peores puntuaciones en la escala verbal del coeficiente intelectual y del rendimiento cognitivo.
Se recomienda limitar la administración postnatal de corticoides en los niños con muy bajo peso al nacer a casos clínicos excepcionales, en los que se debe informar a los padres de los posibles efectos secundarios, como el riesgo de retraso del desarrollo, parálisis cerebral y retraso del crecimiento. La enterocolitis necrosante afecta a alrededor del 9 a 14% de los niños con bajo peso al nacer y se asocia con una morbilidad y mortalidad importantes, ver capítulo 102, 2. Los pacientes con enterocolitis necrotizante que requieren cirugía presentan con más frecuencia un índice de desarrollo mental menos de 70 y un índice de desarrollo psicomotor menos de 70 y pruebas de alteración del desarrollo neurológico global. Los niños con enterocolitis necrotizante grave presentan una mayor incidencia de leucomalacia periventricular, infecciones postnatales y retraso del crecimiento. 99, 5. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Anoxia es el término que se utiliza para indicar las consecuencias de una ausencia completa de oxígeno secundaria a distintas causas primarias. Hipoxemia implica un descenso de la concentración de oxígeno arterial. El término hipoxia se utiliza para indicar una disminución de la oxigenación a células y órganos e isquemia a la situación en la que el flujo sanguíneo que llega a las células o a los órganos es insuficiente para que funcionen con normalidad. La encefalopatía hipóxico-isquémica es una causa importante de lesión permanente de los tejidos del sistema nervioso central que puede conllevar la muerte del neonato o manifestarse más adelante como una parálisis cerebral o como un retraso del desarrollo. Aproximadamente un 20 a 30% de los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica mueren en el periodo neonatal, y alrededor del 33 a 50% de los que sobreviven presenta anomalías permanentes del desarrollo neurológico, parálisis cerebral, retraso mental. El mayor riesgo de pronóstico malo se observa en neonatos con acidosis fetal grave, pH menos de 6,790% de muerte o deterioro, y un déficit de base más de 25 milimol por litro, 72% de mortalidad. Puede producirse insuficiencia multiorgánica, tabla 99, 2. Etiología. Si no existen malformaciones o síndromes congénitos mayores, la mayoría de los trastornos neonatales encefalopáticos o convulsivos se deben a acontecimientos perinatales. La resonancia cerebral o los hallazgos de la autopsia de neonatos a término con encefalopatía demostraron que el 80% presentaba lesiones agudas, menos del 1% tenía lesiones prenatales y un 3% tenía un diagnóstico isquémico no hipóxico. La hipoxia fetal puede deberse a varios trastornos maternos entre los cuales se encuentra 1. Una oxigenación inadecuada de la sangre materna secundaria a hipoventilación durante la anestesia, cardiopatías cianóticas, insuficiencia respiratoria o intoxicación con monóxido de carbono. 2. Un descenso de la presión arterial de la madre secundaria a una hemorragia aguda, anestesia raquídea o compresión de la vena cava y de la aorta por el útero grávido. 3. Una relajación insuficiente del útero que no permite el llenado placentario debido a una tetanía uterina secundaria a la administración excesiva de oxitocina. 4. Un desprendimiento prematuro de la placenta. 5. La obstrucción de la circulación de sangre en el cordón umbilical debida a compresión o a la presencia de nudos verdaderos en el mismo. Y 6. Insuficiencia placentaria secundaria a toxemia o posmadurez. La insuficiencia placentaria suele pasar inadvertida durante la evaluación clínica. Los fetos que sufren hipoxia crónica pero que no manifiestan los signos tradicionales de sufrimiento fetal pueden presentar retraso del crecimiento intrauterino. La velocimetría de las ondas umbilicales con Doppler, que demuestra un aumento de la resistencia vascular en el feto, y la cordocentesis, que demuestra la hipoxia fetal y la acidosis láctica, permiten identificar a los fetos con hipoxia crónica, ver capítulo 96. Las contracciones uterinas pueden disminuir aún más la oxigenación umbilical y deprimir el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central del feto, lo que se traduce en un índice de Apgar bajo y en depresión respiratoria en el paritorio. Después del nacimiento, la hipoxia puede deberse a
1. Fallo de la oxigenación secundario a formas graves de cardiopatía congénita cianótica o enfermedad pulmonar grave. 2. Anemia, hemorragia grave, enfermedad hemolítica. O 3. Un shock lo suficientemente grave como para interferir con el transporte de oxígeno hacia los órganos vitales secundario a una sepsis fulminante, pérdida masiva de sangre y hemorragia suprarrenal o intracraneal. Fisiopatología y anatomía patológica. La topografía de la lesión se correlaciona de forma característica con las áreas de disminución del flujo sanguíneo cerebral. Tras un episodio de hipoxia e isquemia se produce un metabolismo anaeróbico, lo que genera grandes cantidades de lactato y fosfatos inorgánicos. En el tejido lesionado se acumulan aminoácidos excitadores y tóxicos, sobre todo glutamato. El aumento de las cantidades de sodio y calcio intracelular produce inflamación tisular y edema cerebral. También aumenta la producción de radicales libres y óxido nítrico en estos tejidos. La respuesta inicial de la circulación del feto consiste en aumentar los cortocircuitos a través de los conductos venoso y arterioso y del agujero oval, con lo que se mantiene de forma transitoria la perfusión del encéfalo, el corazón y las suprarrenales, a expensas de la de los pulmones, el hígado, los riñones y el intestino. La anatomía patológica de la hipoxia e isquemia depende de los órganos afectados y de la gravedad de la lesión. La congestión inicial con extravasación de líquido por aumento de la permeabilidad capilar y tumefacción de las células endoteliales puede seguirse de la aparición de signos de necrosis por coagulación y muerte celular. En el pericardio, la pleura, el timo, el corazón, las suprarrenales y las meninges se observan petequias y congestión. La hipoxia intrauterina prolongada puede provocar una perfusión inadecuada de la sustancia blanca periventricular, lo que produce a su vez leucomalacia periventricular. Puede aparecer hiperplasia del músculo liso de las arteriolas pulmonares y el neonato puede desarrollar hipertensión pulmonar, ver capítulo 101, 7. Si el sufrimiento fetal provoca respiración jadeante, se produce una aspiración del contenido del líquido amniótico, meconio, escamas, lanugo, hacia la tráquea o los pulmones. La combinación de hipoxia fetal crónica y lesión hipóxico-isquémica aguda después del nacimiento se traduce en una anatomía patológica neurológica específica para cada edad gestacional, tabla 99, 3. Los recién nacidos a término presentan necrosis neuronal de la corteza, que se transforma a continuación en atrofia cortical, y lesiones isquémicas parasagittales. Los recién nacidos pretérmino muestran leucomalacia periventricular, posteriormente diplegia espástica, status marmoratus de los ganglios basales y hemorragia intraventricular. Los recién nacidos a término presentan, con mayor frecuencia que los pretérmino, infartos corticales focales o multifocales que se manifiestan clínicamente como convulsiones focales y hemiplegia. Manifestaciones clínicas. El crecimiento intrauterino retrasado con aumento de la resistencia vascular puede ser la primera manifestación de la hipoxia fetal. Durante el trabajo de parto, la frecuencia cardíaca se ralentiza y la variabilidad entre un latido y otro disminuye. El registro cardiotocográfico puede mostrar desaceleraciones variables o tardías, ver figura 96, 4. Cuando se observan estos signos, sobre todo en los fetos cercanos al término de la gestación, es necesario administrar oxígeno a la madre a concentraciones altas y acelerar el parto para evitar la muerte fetal o la lesión del sistema nervioso central. En el momento del parto, la presencia de líquido amniótico tenido de meconio es una prueba de sufrimiento fetal. En el nacimiento, los lactantes afectados suelen estar deprimidos y no pueden respirar de forma espontánea. En las horas siguientes pueden permanecer hipotónicos o pasar de hipotonía a hipertonía, aunque el tono puede permanecer normal, tablas 99, 4 y 99, 5. La palidez, la cianosis, la apnea, una frecuencia cardíaca lenta y la falta de respuesta a los estímulos son signos de encefalopatía hipóxico-isquémica. El edema cerebral puede desarrollarse en las 24 horas siguientes y provoca una profunda depresión del tronco del encéfalo. Durante este periodo pueden aparecer convulsiones intensas y rebeldes a las dosis habituales de antiepilépticos. Aunque lo más frecuente es que se asocien a la encefalopatía hipóxico-isquémica, las convulsiones de los neonatos con asfixia también pueden deberse a hipocalcemia, hipoglucemia o infección.
Además de la alteración de la función del sistema nervioso central, hasta en el 80% de los recién nacidos afectados se aprecia disfunción orgánica. La insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico, la hipertensión pulmonar persistente, el síndrome de dificultad respiratoria, la perforación gastrointestinal y la nefropatía aguda también se asocian con asfixia perinatal secundaria a hipoperfusión, ver tabla 99, 2. La gravedad de la encefalopatía neonatal depende de la duración y del momento de aparición de la lesión. Los síntomas se desarrollan durante unos días, por lo que es importante realizar exploraciones neurológicas seriadas, ver tablas 99, 4 y 99, 5. Durante las primeras horas después de un cuadro de este tipo, los neonatos tienen un nivel de conciencia deprimido, presentan respiración periódica con apnea o bradicardia, pero las funciones de los pares craneales no suelen afectarse y las respuestas pupilares y los movimientos oculares espontáneos están intactos. Las convulsiones son frecuentes en caso de lesión extensa y la hipotonía también es una manifestación inicial. Diagnóstico. La resonancia potenciada en difusión es la modalidad de imagen de elección en los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica porque tiene mayor sensibilidad y especificidad en las fases tempranas del proceso y una mayor capacidad para localizar la lesión. Figuras 99, 5 a 99, 8, tabla 99, 6. La tomografía ayuda a identificar las lesiones hemorrágicas focales, la lesión cortical difusa y la lesión de los ganglios basales. La capacidad de la tomografía para identificar lesiones corticales en los primeros días de vida es limitada. La ecografía no tiene mucha utilidad para evaluar la lesión hipóxica en el neonato nacido a término, pero sí que es la técnica de elección en el pretérmino. El electroencefalograma de amplitud integrada puede ayudar a determinar los neonatos con mayor riesgo de lesión cerebral a largo plazo. Se genera un trazado de un único canal a partir de dos electrodos situados en el área biparietal. Se utiliza un filtro para atenuar la señal entre 2 y 15 Hz. Esta técnica es sencilla y se correlaciona con el electroencefalograma estándar. Tiene una buena fiabilidad y un valor pronóstico positivo del 85% y un valor pronóstico negativo del 91 a 96% para los neonatos que presentaran un desarrollo neurológico adverso. Aporta rápidamente información dentro del plazo en el que es más útil intervenir. El electroencefalograma de amplitud integrada también puede detectar actividad convulsiva, frecuente en los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. La monitorización continua con electroencefalograma de amplitud integrada detecta actividad convulsiva subclínica durante la fase subaguda. Tratamiento. El tratamiento con hipotermia sistémica o cerebral selectiva disminuye la mortalidad o el deterioro importante del desarrollo neurológico en los niños que nacen a término prácticamente a término con encefalopatía hipóxico-isquémica. Parece que la hipotermia disminuye la tasa de apoptosis y suprime la producción de mediadores neurotóxicos, como el glutamato extracelular, los radicales libres, el óxido nítrico y el lactato. El enfriamiento cerebral aislado o, con más frecuencia, la hipotermia de todo el cuerpo hasta una temperatura central, rectal, de 33,5 grados centígrados dentro de las 6 primeras horas después del parto disminuyen la mortalidad y la aparición de deterioro importante del desarrollo neurológico a los 18 meses de vida. La hipotermia sistémica puede producir un enfriamiento más uniforme del cerebro y de las estructuras del sistema nervioso central más profundas. Los neonatos tratados con hipotermia sistémica tienen una menor incidencia de lesión neuronal cortical en la resonancia. Entre las complicaciones de la hipotermia inducida están la trombocitopenia, normalmente sin hemorragia, la bradicardia y la necrosis de la grasa subcutánea, asociada a hipercalcemia en algunos casos, así como el potencial de un enfriamiento excesivo y de síndrome de lesión por frío. Este último debe evitarse mediante un sistema de enfriamiento con servocontrol. La hipotermia terapéutica podría, en teoría, modificar el metabolismo de los fármacos, prolongar el intervalo QT y alterar la interpretación de la gasometría. En la práctica, ninguna de estas preocupaciones se ha observado durante la hipotermia terapéutica.
El fenobarbital es el fármaco de elección para las convulsiones y se administra como una dosis intravenosa de carga, 20 mg por kilo, con dosis adicionales de 5 a 10 mg por kilo, hasta un total de 40 a 50 mg por kilo, en caso de necesidad. Las convulsiones refractarias pueden tratarse con fenitoína, 20 mg por kilo de dosis de carga, o lorazepam, 0,1 mg por kilo. Las concentraciones de fenobarbital deben monitorizarse en las 24 horas posteriores a la administración de la dosis de carga y después de la instauración de la terapia de mantenimiento, 5 mg por kilo en 24 horas. Las concentraciones terapéuticas de fenobarbital son de 20 a 40 microgramos por mililitro. Hay algunas pruebas clínicas de que la administración profiláctica de dosis altas de fenobarbital puede disminuir el deterioro del desarrollo neurológico en los lactantes con encefalopatía hipóxico-isquémica. El pronóstico es peor cuando aparece estado epiléptico, convulsiones multifocales y se necesita administrar varios antiepilépticos durante la hipotermia terapéutica. Las convulsiones subclínicas, detectadas en el electroencefalograma, tienen mejor pronóstico. El tratamiento adicional en los lactantes con encefalopatía hipóxico-isquémica consiste en medidas de soporte y se dirige a las manifestaciones sistémicas. Se ha comprobado que la hipertermia está asociada a un deterioro del desarrollo neurológico, de modo que es importante prevenir su aparición antes de instaurar la hipotermia. Hay que prestar especial atención a la situación ventilatoria, a la oxigenación, a la presión arterial, a la situación hemodinámica, al equilibrio ácido-básico y a las posibles infecciones. Debe prevenirse la hipoxia o hipotensión secundarias a complicaciones de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Es indispensable tratar de forma enérgica las convulsiones y puede ser necesario para ello el control mediante electroencefalograma continuo. Asimismo, la hiperoxia, la hipercapnia y la hipoglucemia se han asociado a una evolución peor, de modo que hay que prestar gran atención a la reanimación, la ventilación y la homeostasis de la glucosa. Pronóstico. La evolución de la encefalopatía hipóxico-isquémica se correlaciona con el momento en que se produjo la lesión y la gravedad de esta y oscila entre la recuperación total y la muerte. El pronóstico varía en función de la gravedad de la lesión y del tratamiento. Los lactantes con un pH menos de 6,7 de la sangre inicial o del cordón umbilical tienen un 90% de riesgo de muerte o de deterioro neurológico grave a los 18 meses de vida. Además, los lactantes con índices de Apgar de 0 a 3 a los 5 minutos, un déficit de base alto, más de 20 a 25 milimol por litro, postura de descerebración, lesiones graves talámicas y de los ganglios basales, persistencia de la encefalopatía hipóxico-isquémica a las 72 horas y ausencia de actividad espontánea también corren un riesgo mayor de muerte o deterioro. Estas variables pronósticas pueden combinarse para determinar una puntuación que ayude a establecer el pronóstico, ver tabla 99.4. Los lactantes con el riesgo más alto probablemente fallezcan o desarrollen una discapacidad grave a pesar de un tratamiento intensivo en el que se incluya la hipotermia. Aquellos con puntuaciones intermedias probablemente se beneficien del tratamiento. La encefalopatía grave, caracterizada por coma flácido, apnea, ausencia de reflejos oculocefálicos y convulsiones refractarias al tratamiento tiene mal pronóstico, ver tabla 99.5. Un índice de Apgar bajo a los 20 minutos, la ausencia de respiraciones espontáneas a los 20 minutos de vida y la persistencia de signos neurológicos anormales a las 2 semanas de edad son factores que se asocian con la muerte o con el desarrollo de defectos motores y cognitivos graves. El uso combinado del electroencefalograma y de la resonancia precoces es útil para predecir el pronóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica en los neonatos a término. La normalidad de las pruebas se asocia a una buena recuperación, mientras que la presencia de anomalías graves predice una mala evolución. La microcefalia y un retraso del crecimiento de la cabeza durante el primer año de vida se correlacionan también con lesión de los ganglios basales y de la sustancia blanca y con un pronóstico malo del desarrollo a los 12 meses. Se debe hacer un seguimiento médico y del desarrollo estrecho y completo de los niños que sobreviven a una encefalopatía moderada o grave.
La identificación precoz de los problemas del desarrollo neurológico permite comenzar con los cuidados neurológicos, de rehabilitación y del desarrollo y el contacto con los servicios de intervención temprana para lograr los mejores resultados posibles. La muerte cerebral secundaria, encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, se diagnostica mediante los signos clínicos de coma que no responden a estímulos dolorosos, auditivos o visuales, apnea con presión arterial de dióxido de carbono creciente que pasa de 40 a más de 60 milímetros de mercurio, sin soporte respiratorio y ausencia de reflejos del tronco del encéfalo, pupilar, óculo cefálico, óculo vestibular, corneal, faríngeo, de succión. Ver capítulo 68. 1. Estos hallazgos pueden aparecer en ausencia de hipotermia, hipotensión o concentraciones elevadas de fármacos depresores, fenobarbital. La ausencia de flujo sanguíneo cerebral en la gammagrafía con isótopos y de actividad eléctrica en el electroencefalograma, silencio electrocerebral, es inconstante en los neonatos con muerte cerebral clínica. La persistencia de los criterios clínicos durante 2 días en los recién nacidos a término, y 3 días en los pretérmino, confirma la muerte cerebral en la mayoría de los neonatos con asfixia. Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo general sobre la definición de muerte cerebral neonatal. Para tomar la decisión de retirada del soporte vital es necesario hablar con la familia y con el equipo sanitario y, en caso de desacuerdo, con el comité de ética. Hay que tener en cuenta los beneficios y los daños de mantener la terapia o de retirar el tratamiento fútil puesto en marcha para tomar una decisión que sea la mejor para el niño. 99. 6. Columna vertebral y médula espinal. La lesión de la columna vertebral o de la médula espinal es infrecuente, pero puede llegar a ser devastadora. Una tracción excesiva ejercida sobre la columna en hiperextensión o cuando la dirección de la tracción es lateral, o una tracción longitudinal vigorosa sobre el tronco mientras la cabeza permanece firmemente encajada en la pelvis, sobre todo si se combina con flexión y torsión del eje vertical, pueden originar fracturas y separaciones de las vértebras. Estas lesiones se producen con mayor frecuencia durante la salida dificultosa de los hombros en los partos de presentaciones cefálicas y al salir la cabeza en los partos de nalgas. La lesión se suele localizar a la altura de la cuarta vértebra cervical en las presentaciones cefálicas, y en las vértebras cervicales bajas o dorsales altas en las presentaciones de nalgas. La sección completa de la médula puede ir acompañada o no de fracturas vertebrales. La hemorragia y el edema pueden producir signos neurológicos indistinguibles de los de la sección medular, salvo por el hecho de que pueden no ser permanentes. El niño presenta arreflexia, pérdida de sensibilidad y parálisis completa de los movimientos voluntarios por debajo de la altura de la lesión, aunque la persistencia de un reflejo de retirada mediado por los centros medulares distales a la zona de la lesión puede malinterpretarse como movimientos voluntarios. Si la lesión es grave, el niño, que desde su nacimiento puede estar en mala situación debido a la depresión respiratoria, al shock o a la hipotermia, puede empeorar rápidamente y morir al cabo de varias horas y antes de que se manifiesten los signos neurológicos. La evolución también puede prolongarse y los signos y síntomas pueden aparecer en el nacimiento o durante la primera semana de vida. La inmovilidad, la flacidez y las lesiones asociadas del plexo braquial pueden pasar inadvertidas durante varios días. También puede haber estreñimiento. Algunos niños sobreviven durante periodos prolongados y en estos casos, la flacidez, la inmovilidad y la arreflexia iniciales son sustituidas después de varias semanas o meses por una flexión rígida de las extremidades, aumento del tono muscular y espasmos. La apnea en el primer día y una mala recuperación motora después de 3 meses son signos de mal pronóstico. El diagnóstico diferencial de las lesiones de la columna vertebral o medulares debe hacerse con la miotonía congénita y con la mielodisplasia asociada a espina bífida oculta. El diagnóstico se confirma con ecografía o con más frecuencia con resonancia. El tratamiento de todos los supervivientes es de mantenimiento, incluida la ventilación domiciliaria. Son frecuentes las secuelas permanentes. Cuando existe una compresión por fractura o luxación, el pronóstico se relaciona con el tiempo que transcurre hasta que se elimine dicha compresión. 99. 7. Lesiones de los nervios periféricos. Parálisis braquial.
La lesión del plexo braquial es frecuente y tiene una incidencia de 0,6 a 4,6 en 1000 recién nacidos vivos. Puede provocar parálisis del brazo, con o sin afectación del antebrazo y la mano, aunque la parálisis suele afectar a la totalidad de la extremidad. Estas lesiones aparecen en lactantes macrosómicos y cuando se ejerce una tracción lateral sobre la cabeza y el cuello durante la salida de los hombros en las presentaciones cefálicas, cuando los brazos están extendidos sobre la cabeza en las presentaciones de nalgas o cuando se hace una tracción excesiva sobre los hombros. Cerca del 45% de las lesiones del plexo braquial se asocia a distocias de hombros. En la parálisis de Erbs-Duchenne, la lesión solo afecta a los nervios cervicales quinto y sexto. Los niños pierden la capacidad de abducción y rotación externa del brazo desde el hombro y la supinación del antebrazo. Adoptan una posición característica que consiste en aducción y rotación interna del brazo con pronación del antebrazo. Mantienen la capacidad de extensión del antebrazo, pero falta el reflejo del bíceps. El reflejo de Moro está ausente en el lado afectado, figura 99.9. La sensibilidad de la parte externa del brazo puede estar alterada. Si existe lesión asociada de la parte inferior del plexo, el niño pierde la fuerza en el antebrazo y la capacidad de prensión en la mano. Si conserva la prensión en la mano, es un signo de buen pronóstico. Cuando la lesión afecta también al nervio frénico, la ecografía y la radioscopia permiten observar la alteración de la excursión diafragmática. La parálisis de Klumpke es una forma rara de parálisis braquial en la que la lesión de los nervios cervicales séptimo y octavo y del primero dorsal provoca parálisis de la mano, con tosis y miosis homolateral, síndrome de Horner, cuando la lesión afecta también a las fibras simpáticas de la primera raíz dorsal. Los casos leves pueden pasar desapercibidos inmediatamente después del nacimiento. Hay que establecer el diagnóstico diferencial con lesión cerebral, fracturas, luxaciones o epifisiolisis del húmero y con fracturas de la clavícula. La resonancia muestra la rotura o el arrancamiento de las raíces nerviosas. La recuperación completa tiene lugar en la mayoría de los pacientes y el pronóstico depende de si el nervio fue lesionado o seccionado. Si la parálisis era secundaria a edema y hemorragia alrededor de las fibras nerviosas, la función se recuperará en unos pocos meses. Si se debió a una laceración de fibras nerviosas, el daño puede ser permanente. La afectación del deltoides suele ser el problema más grave, ya que puede provocar una caída del hombro por la atrofia muscular. En general, el pronóstico es mejor en la parálisis de la parte superior del brazo que en la de la parte inferior. El tratamiento consiste inicialmente en medidas conservadoras con revisiones mensuales y la posibilidad de una intervención quirúrgica si no se ha mejorado la función al cabo de 3 meses de vida. Se aplica una inmovilización parcial en una posición adecuada para evitar el desarrollo de contracturas. En las parálisis del brazo, este debe mantenerse en abducción de 90 grados, con rotación externa en el hombro y supinación máxima del antebrazo, con ligera extensión de la muñeca y la palma dirigida hacia la cara. Esta posición se consigue con la ayuda de una férula o una órtesis que se coloca durante la primera o segunda semanas de vida. La inmovilización debe ser intermitente durante el día, mientras el niño duerme y entre las tomas. En las parálisis del antebrazo o de la mano se inmoviliza la muñeca de modo que quede en una posición neutra y con una especie de almohadillado dentro del puño. Cuando la parálisis afecta a todo el brazo debe aplicarse el mismo tratamiento. A los 7 a 10 días de edad pueden iniciarse masajes suaves y ejercicios pasivos dentro de la amplitud de movilidad de las articulaciones. Se debe hacer una vigilancia estrecha de los niños con ejercicios de corrección activos y pasivos. Si la parálisis persiste sin mejoría durante 3 meses, la neuroplastía, la neurólisis, la anastomosis terminal o el injerto nervioso ofrecen alguna posibilidad de recuperación parcial. El tipo de tratamiento utilizado y el pronóstico dependen del mecanismo lesivo y del número de raíces nerviosas afectadas. La lesión más leve de un nervio periférico, neuroapraxia, se debe a edema y se resuelve espontáneamente en pocas semanas. La axonotmesis es más grave y está causada por la interrupción de la fibra nerviosa con una vaina de mielina intacta. La función suele recuperarse en algunos meses.
La interrupción completa del nervio, neurotmesis, o el arrancamiento de la raíz es la lesión más grave del nervio periférico, sobre todo si afecta a las raíces C5, T1. La reparación por microcirugía puede estar indicada. Afortunadamente, la mayoría de las lesiones, 75%, se producen a la altura de la raíz C5, C6 y suelen consistir en neuroapraxia o axonotmesis, que suelen recuperarse de forma espontánea. Las contracturas bicipitales y tricipitales simultáneas se pueden tratar con toxina botulínica. Parálisis del nervio frénico. Si aparece cianosis con respiraciones irregulares y disnea, se debe pensar en una lesión del nervio frénico, tercero, cuarto y quinto nervios cervicales, con parálisis diafragmática. Estas lesiones suelen ser unilaterales y se asocian a parálisis braquial superior del mismo lado. Como la respiración es de tipo torácico, el abdomen no sobresale en la inspiración. Los ruidos respiratorios disminuyen en el lado afectado. El movimiento de empuje del diafragma, que se puede palpar con frecuencia justo debajo del reborde costal en el lado normal, está ausente en el lado afectado. El diagnóstico se establece mediante ecografía o radioscopia, que reflejan la elevación del diafragma en el lado paralizado y movimientos de balancín de ambos lados del diafragma durante la respiración. No existe un tratamiento específico. Los niños deben descansar sobre el lado afectado y, si es necesario, se les administrará oxígeno. Es posible que al principio se deba recurrir a la alimentación intravenosa. Después puede iniciarse poco a poco una alimentación por sonda o por vía oral, en función de la situación del niño. Las infecciones pulmonares constituyen una complicación grave. La recuperación suele ser espontánea en 1 a 3 meses. De forma excepcional puede estar indicada la aplicatura quirúrgica del diafragma. Parálisis del nervio facial. La parálisis facial suele ser periférica y se debe a la presión ejercida sobre el nervio facial dentro del útero, durante el parto, o por el forceps en el periodo expulsivo. Es raro que se deba a la agenesia del núcleo del nervio facial. La parálisis periférica es flácida y, cuando es completa, afecta a todo el lado correspondiente de la cara, incluida la frente. Cuando el niño llora solo se mueve el lado no paralizado de la cara y la boca se desvía hacia ese lado. La frente es lisa en el lado afectado, el ojo no puede cerrarse, falta el pliegue nasolabial y la comisura labial aparece caída. En los casos de parálisis central la frente se arruga en el lado afectado, ya que solo se afectan los 2/3 inferiores de la cara. El niño suele presentar otras manifestaciones de lesión intracraneal, sobre todo una parálisis del sexto par. El pronóstico depende de si la lesión nerviosa fue debida a presión o si se desgarraron las fibras nerviosas. En el primer caso, la mejoría se aprecia al cabo de unas pocas semanas. Es esencial cuidar el ojo expuesto. Cuando la parálisis persiste puede estar indicada una neuroplastía. La parálisis facial puede malinterpretarse como una ausencia de los músculos depresores de la boca, que es un cuadro benigno. Las lesiones de otros nervios periféricos, tanto dentro del útero como durante el parto, son raras, salvo cuando se asocian a fracturas o hemorragias.